Hola chicos, yo soy Nimoy. Bienvenidos a la primera edición de nuestro nuevo show, Tres historias de terror. Hoy, como dice el título, veremos tres historias reales de terror. Así que, ¿qué dicen si echamos un vistazo a mi libro de historias para ver qué nos encontramos? Nuestra primera historia dice así. Para comenzar, vivía en una casa mediana y compartía habitación con mi hermano. El cuarto tenía una ventana del lado derecho, que daba al patio trasero. La habitación estaba en la planta baja. Era la última semana que vivíamos en la casa, luego de más o menos 8 o 9 años viviendo ahí. Durante los primeros días de la semana, cosas comenzaron a suceder, cosas extrañas, como golpes, chirridos, entre otras cosas más. Mi hermano y yo no estábamos realmente sorprendidos, ya que la casa era muy vieja. Después de 4 días, me desperté en medio de la noche con la televisión en estática, así que la apagué y me fui a la cama. Cuando de repente me desperté al escuchar algo afuera. Vi una figura oscura pasar por mi ventana. Yo, siendo un niño, ya que esto sucedió hace mucho tiempo, me congelé de miedo y no moví ni un músculo. Después de alrededor de 15 minutos de miedo paralizador, me di cuenta de que mi hermano también estaba despierto y corrimos al cuarto de mis padres. Nos dijeron que no era nada y que debíamos regresar a la cama, así que eso hicimos. Al siguiente día, más o menos al mismo tiempo, me desperté gracias al sonido del agua corriendo en el baño. Casi me cago del miedo, pero tuve que pararme a cerrar la llave. Mientras entraba al baño y la cerraba, vi la misma figura que había visto la noche anterior, observándome a través de la pequeña ventana. Al día de hoy aún puedo recordar sus penetrantes ojos. Estaba tan oscuro, así que no podía ver su cuerpo claramente, pero se veía como casi humano. Además del hecho de que sus ojos eran de un color blanco brillante que se sentía como si penetrara en mi alma. Salí corriendo del baño, desperté a mi hermano y corrimos al piso de arriba para despertar a mis padres. Papá estaba molesto porque lo despertamos de nuevo, así que decidió revisar lo que había fuera por él mismo. Se horrorizó cuando vio lo que había en las cámaras. Las cámaras alcanzaron a captar una figura negra caminando justo antes de quedarse en estática. Mi papá no quería llamar a la policía porque creía que lo iban a tachar de loco, al tratar de explicar que un monstruo estaba espiando a sus hijos. Por la mañana le pregunté a mi hermano si él había despertado o algo le había ocurrido las noches previas a lo que sucedió. Dijo que sí había despertado, pero no había visto nada ni a nadie. Las noches siguientes transcurrieron sin incidentes, pero nos mantuvimos alerta para estar seguro de que nada pasaría. Era la última noche antes de que nos mudáramos. Me desperté de nueva cuenta, pero justo al mismo tiempo que mi hermano. Era como si estuviéramos en sincronía. La criatura estaba directamente afuera de nuestra ventana, observándonos con sus ojos blancos. Mi hermano gritó tan fuerte como pudo, y nuestro padre bajó corriendo con una pistola y le disparó a la figura. Justo antes de que le disparara, la figura le pegó al vidrio, dejando una marca de su puño en el vidrio agrietado. La figura corrió hacia la esquina de la casa, sin dejar rastros de sangre y ninguna evidencia, además de la ventana rota. Mis padres llamaron a la policía y explicaron lo que sucedió. El oficial les explicó que habían recibido múltiples llamadas sobre la misma entidad en el área. Nos mudamos la siguiente mañana, luego de reparar la ventana rota. Dejamos la ciudad sin volver a ver esa casa ni a la figura nunca más. Quizá era algo, o alguien que no quería que nos fuéramos, pero todo lo que sé es que jamás regresaré a esa casa otra vez. Como referencia, tengo 13 años, vivo en Canadá y soy hombre. A lo largo de los años he tenido un par de experiencias con lo paranormal, y ahora te diré 5 de mis más relevantes experiencias, todas relacionadas con demonios. Primero, cuando tenía aproximadamente 2 o 3 años. Recuerdo muy pocas cosas de esta etapa de mi vida. Solo tengo alrededor de 2 o 3 recuerdos de esta edad. Y de verdad, hasta ahora comprendo lo relevante que esto es, porque lo he recordado todos estos años. Estaba dormido en mi cama durante la noche, y la habitación se encontraba ligeramente iluminada por la luz que se metía por debajo de la puerta, en el pasillo. Me desperté por una razón cualquiera durante la noche y miré por el dormitorio. Agachada en una esquina, se encontraba una alta y delgada figura de tono negro. Sus extremidades eran realmente largas y sus dedos también eran largos y delgados, como ramas. Me detengo por un momento, incapaz de hablar porque estoy en shock. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese tipo? Me las arreglo para gritar a todo pulmón. Mis padres se apresuran a entrar en mi habitación y me sueltan el usual.
Fue solo un sueño, todo está bien. Pero sé que vi lo que vi. Me abrazan y besan antes de que regrese a la cama. Me escondo bajo las cobijas y cuando salgo de ellas para volver a dormir, la figura regresa. Esta vez estaba volteada y no puedo recordar su rostro, porque la memoria está bastante borrosa. Pero sí recuerdo que se acercó para agarrarme y dijo algo. Era quédate quieto o algo así. De nuevo grito, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es ese tipo? A todo pulmón. Y mis papás regresan a mi cuarto, pero eso es todo lo que puedo recordar. Mi siguiente experiencia sucedió cuando tenía 4 años. Recibí un nuevo par de pijamas, pero no me gustaban mucho y me negué a usarlas. Mi madre me dijo que lo intentara al menos por una noche y me hizo vestirlas. Acepté con regañadientes. Durante esa noche estaba teniendo problemas para dormir, por lo incómoda que la pijama era. Entonces algo abre mi puerta. Parado ahí, está la misma alta y delgada figura de antes, con sus extremidades que parecen ramas y su aspecto sombrío. Grito por mi mamá y desaparece. Nunca toqué esas pijamas de nuevo, porque en ese momento me dio miedo que fueran la causa del incidente. Pero ahora pienso que fue solo una coincidencia. Pero el miedo que la experiencia me provocó me hizo negarme a usarlas de nuevo cuando niño. Durante mi siguiente experiencia tenía 8 años, y estaba visitando a la gente que dirige el campamento de verano cristiano, en compañía de mi papá. Estaba aburrido porque solo hablaban mucho, y decidí explorar su enorme casa. Entré en un cuarto cercano que era algo grande. Ahí, parado en la oscuridad, está mi viejo amigo el demonio árbol. Después de eso grito y corro con mi papá, quien entonces me abraza con fuerza y dice algunas oraciones por mí. Otra experiencia sucede cuando tenía 12 años. Mi padre y yo salimos a conducir en la noche y decidimos detenernos en el camino para ver las estrellas y decir una oración. Nos estacionamos, salimos del auto y nos dirigimos a la parte trasera de este. Miramos las estrellas por un rato y después rezamos. De repente, mi cuerpo está explotando de adrenalina y una voz dentro de mí, como instinto, grita: ¡está en el parabrisas! De alguna manera supe que eso significaba que había un demonio ahí, frente al carro de mi papá. Hago la señal de la cruz y digo en una voz firme pero no muy alta: vete y nunca regreses. Necesito señalar que nunca vi bien al demonio frente al auto porque nosotros estábamos en la parte trasera, pero sí lo vi irse. Es como una sombra y casi parece que es parte del suelo, pero sé que era un demonio. Desaparece, pero me mira justo antes de hacerlo, y todo lo que puedo distinguir son un par de ojos blancos. Entonces se va. Después de esto no dije nada por un par de minutos, porque la adrenalina seguía recorriéndome, y estaba parcialmente en shock. Entonces comencé a llorar y le conté a mi padre lo que había ocurrido. Me creyó, pues él mismo ha tenido un par de experiencias paranormales. Olvidé si mi última experiencia pasó antes o después de la anterior. Lo olvidé, pero tenía aún 12 o los 13 recién cumplidos. Mi papá y yo estábamos bendiciendo la casa de un amigo para celebrar un cumpleaños. Vivía en una casa realmente grande y también eran cristianos. Algunas otras personas estaban en la fiesta, con nosotros. Una de las chicas, que creo que estaba en sus 20s, tenía un pequeño perro que llevó con ella al piso de abajo para checarlo, porque también era enorme, como de 10 o 15 habitaciones. Cuando regresa, está blanca como una hoja de papel, y nos dice que vio algo. Tomamos una cruz y todos bajamos a investigar. Para la gente que no lo sabe, si sostienes una cruz de plata en el aire, se va a girar si hay algún demonio o espíritu cerca. Así que revisamos la casa entera, y la cruz giró un par de veces. Cuando lo hacía, todos entramos en oración hasta que se detenía. Nos pasamos 1 hora haciendo esto hasta que todos estaban realmente conmocionados después de ello, porque había una gran sensación de miedo y odio en el aire, proveniente del demonio. Así que, sí, eso es todo. Si alguien sabe algo sobre este demonio árbol, por favor dígame lo que sepa. Estoy bastante curioso y trato de encontrar información en internet al respecto. Espero que me creas y tengas un buen día o noche. Soy un tipo de 21 años viviendo en Rumania, y esa historia me pasó cuando tenía alrededor de 13 años. Mi familia y yo íbamos a dormir, y por alguna razón yo dormía en el cuarto de mis padres. Después de unas horas de sueño, me desperté por el sonido de un teléfono. Mi padre contestó, y era su hermano, quien le dijo que su padre había tenido el infarto. Uno de mis tíos, al que llamamos Lucas, no había visto a sus padres en mucho tiempo, y era el único que faltaba por llegar al hospital. Para el tiempo en el que llegó, mi abuelo ya había muerto. 3 días después, toda la familia estaba en el campo donde mis abuelos vivían, una aldea pequeña, con una población de alrededor de 2000 personas. Estaban preparando las mesas y la comida para los invitados. Después de un rato, mi tío Lucas recibió una llamada con el nombre Mamá, el cual es el nombre de contacto para el número de la casa de mis abuelos. Contesta y dice: bueno, nada del otro lado de la línea, solo sonidos al azar. Entonces pregunta: ¿hay alguien en la casa? Fuimos a checar y no había nadie. Mi teoría es que era mi abuelo, quien lo extrañaba y quería hablar con él una última vez.
De todos modos, así no es como termina la historia. Ese mismo día, mi madre estaba trabajando un montón y se cansó. Entonces fue a relajarse a la casa unos minutos. De repente sintió que estaba siendo estrangulada por alguien, pero no había nadie ahí. Estaba sofocándose, cuando mi tía, la esposa de Lucas, llegó y le preguntó a mi madre qué pasaba. El estrangulamiento terminó. Ella piensa que fue mi abuelo estrangulándola porque dejó de trabajar para su funeral. Vaya chicos, esas historias sí que fueron espeluznantes, ¿no es cierto? Me pregunto qué habrá sido de todos esos protagonistas. De todas maneras, sincronicen la siguiente semana para escuchar otras 3 historias de terror más. Por el mismo canal. Ya se lo saben, yo soy Nimoy y nos vemos en la próxima.